para que podamos vivir como luz en medio del mundo, para hacer bendición en donde hay muerte y destrucción. Señor, ayúdenos a llevar el Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra, que la respuesta de metanoia sea sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Vamos a nuestras Biblias, vamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 2, vamos a leer versículos 1 al 9. 1 de Pedro 2, del 1 al 9. 1 de Pedro 2, del 1 al 9. 1 de Pedro 2, del 1 al 9. La palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Una de las cosas que el diablo usa para engañar a las personas es esto, es las heridas. ¿Sí? Por ejemplo, si recuerdo hace un tiempo atrás, cuando iba a la iglesia, comencé a ir a la iglesia y el tesorero, en aquel entonces la iglesia en Corea alquilaba un colegio y el colegio le daba un lugar, un sótano, para que guarden ahí sus cosas. Y allí también se guardaba la economía de la iglesia. Pero este sótano no tenía candado, no tenía llave, no tenía, era una puerta nada más, es como esta puerta, ¿no? Puedes entrar y entrar salir y entrar cuando uno desea. ¿Y qué pasó un día? Se robaron el dinero de las ofrendas de la iglesia. Y esta es una iglesia grande, es una iglesia, en aquel entonces esa iglesia, ahora ha crecido, ¿no? Pero en aquel entonces habrá sido sus 3,000 miembros cada domingo, imagínense. Una ofrenda regular que habrá entrado en aquel domingo, y esa ofrenda se la robaron de la iglesia. Entonces, claro, había cámara de seguridad, entonces buscan y dan con el ladrón. Y el ladrón era un joven que había ido a la iglesia. Y miren, un joven que había ido a la iglesia era hijo de un anciano de la iglesia, pero no era un creyente, sino era alguien que había ido y veía que la ofrenda lo tomaban, lo ponían en ese cuarto y lo dejaban allí. Entonces, ¿qué hizo este joven? Robó el dinero, ¿no? Ya contactaron con la policía, ¿no? Se contactaron con el anciano, todo. Ya sabían quién era, ya había cámara de seguridad, todo estaba ahí, ¿no? Pero luego, al conversar con el muchacho, obviamente se arrepintió. Creo que llegó a regresar el dinero, no se llegó a gastar, simplemente lo regresó. Y tampoco fue a más este tema. Nos damos cuenta que, ¿qué es lo que había tocado? A pesar de que había crecido en una familia cristiana, este joven, ¿qué es lo que el diablo había usado para poder tocar la vida de este joven? Las heridas. Porque quizás de niño no tuvo. De repente quizás no sé, alguna herida que tuvo. O sea, no es malo que tú prohíbas a tu hijo no tener algo. A veces es necesario eso.
Pero simplemente el hecho de que eso se convierte en una herida y no se sana, el diablo usa eso. Si ustedes ven a muchos ladrones el día de hoy, ellos dicen, no, es que yo tengo esta necesidad, dicen. Tengo la necesidad de robar. No es una necesidad, es una herida espiritual que tienen y no lo pueden controlar. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque si nosotros no llegamos a sanar estas heridas, como hemos leído hoy, ¿qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Él desea crecimiento. Amén. Dios desea que podamos crecer. Les dije y les vengo diciendo, suena duro esto, pero Dios no está tan interesado en que tú te sientas cómodo. Dios, muchas veces nuestro Señor nos va a incomodar para nuestro crecimiento. Va a haber días en que nos va a doler algo. ¿Pero eso es para qué? Para que podamos crecer. Y les decía este ejemplo a mis hermanos que cuando nacen los bebitos, van creciendo, nacen sin dientes, ¿no? Todo chimuelitos, nacen todos sin dientes. Y luego les empieza a crecer sus dientes, uno por uno. Pero cuando les crecen los dientes, ¿qué pasa? Les da fiebre, lloran, ¿no es cierto? Porque les duele. Claro, está creciendo un diente. Pero a pesar de que hay un dolor, a pesar de que hay incomodidad, es para su bien. Porque ya cuando les crezcan todos sus dientitos, va a poder comer un rico pan con lomo, ¿no es cierto? Va a poder comer un rico pollo a la brasa. ¿No? Es un momento de incomodidad, pero ¿sirve para qué? Para crecer. Ahora, las heridas, ¿qué hacen? Las heridas impiden a que podamos crecer. Es como un tope ahí que hace que no podamos avanzar. ¿Por qué? Porque de repente estoy creciendo bonito en la fe, de repente estoy yendo a la iglesia, estoy usando la palabra y de pronto ¡fum!, algo aparece del pasado. Y me tocaron de repente una herida. Ay, me dijeron esto que no me gustó, me hablaron de tal manera, o de repente dijeron esto y me incomodó. ¿Y qué pasa? La primera cosa que uno quiere hacer muchas veces es regresar a lo de antes, al carácter de antes. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Hay un impedimento del crecimiento. Entonces, es muy importante que las heridas nosotros podamos ir sanando, porque cuando hay crecimiento, ¿qué pasa cuando hay crecimiento? Hay fuerza. Claro. Si yo le dijera a la remanente Sofía, que está ahí atrás, que ella levante una mesa, no lo puede hacer porque está pequeñita, ¿no es cierto? Está bien, no hay problema. No tiene la fuerza porque está pequeñita todavía. Ahora, si yo le dijera al hermano Gerardo, levante la mesa, y él me dice, no, no puedo, pesa mucho. Entonces diría, hermano, ¿está mal? ¿Está enfermo? De repente le duele la espalda, la columna o algo. Algo no está bien porque para su tamaño y su edad tendría que tener la fuerza para hacerlo. Porque es un adulto. ¿Correcto? Si nosotros vamos creciendo en nuestra fe, hay fuerza. Pero muchas de las heridas nos impiden crecer y por lo tanto, ¿qué perdemos en nuestra vida de fe? Fuerza espiritual. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Si no hay crecimiento en nuestra vida de fe, obviamente no vamos a tener fuerza espiritual. Y entonces cada vez que viene el problema o viene la situación difícil, no podemos superarlo. Y para eso es importante, hermanos, que nosotros siempre sepamos las cosas básicas. ¿Cómo es que vamos a ir creciendo? ¿Cómo vamos a poder tener fuerza cuando nos recordamos lo fundamental en nuestras vidas? Cuando ustedes, cuando íbamos al colegio, recuerdan, nos daban un examen de matemática. Esto recuerdo mucho porque yo no era muy bueno en matemática, me frustraba en esto. Daba un examen de matemática y el profesor siempre decía, recuerden la ecuación que vimos en la clase y van a salir bien en su examen. Y claro, porque si sabías bien la ecuación, podías resolver los problemas. Porque la ecuación era la base de todos los problemas que podían venir. Entonces, en nuestra vida de fe, si yo no conozco las cosas fundamentales, no voy a poder resolver los demás problemas. Pero cuando conozco lo fundamental, entonces me doy cuenta, por esto viene tal problema. Con esto voy a poder resolver tal problema. ¿Por qué? Porque sé las cosas fundamentales. Una de las primeras cosas fundamentales que sabemos, conocemos, es ¿cuál es la raíz?
¿Cuál es la raíz tanto del pasado o de esas cosas que han causado tantas heridas en nuestras vidas? La raíz del sufrimiento de la humanidad comenzó en Génesis capítulo 3, del 1 al 20. Ahí está el comienzo de los problemas de la humanidad y los problemas de este mundo. Esa es la raíz fundamental. ¿Qué es el centro de mucha gente el día de hoy? El ego. Concentrados en el yo. ¿Qué es lo que a mí me conviene? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Y a veces no nos damos cuenta de esto, pero les decía en el primer mensaje, ¿por qué fue fundamental que sea Dios quien defina qué es bueno y qué es malo? Porque cuando yo empiezo a definir qué es bueno o qué es malo, es allí cuando viene el sufrimiento a mi vida. Si yo empiezo a enfocarme, a mí me gusta esto, a mí me parece bien, a mí me parece mal, y nunca le consulto a Dios, Señor, ¿esto te parece bien? Señor, ¿esto será bueno? Y si tú lo dices, amén, lo recibo. Si yo logro hacer eso, voy a poder tener un crecimiento, pero si no logro hacer eso, siempre voy a ir ¿a qué? A mis heridas. Siempre voy a ir a mis heridas. Es muy importante que de raíz sepa, quizás yo me estoy enfocando mucho en mí. Quizás me estoy enfocando mucho en lo que a mí me gusta. Quizás me estoy enfocando mucho en lo que a mí me hace sentir bien o lo que a mí me hace sentir mal. Mejor, ¿por qué no empiezo a preguntar en oración, Señor, esto es la voluntad tuya para mi vida? Y si es así, Señor, lo quiero aceptar. Lo quiero recibir. Quiero estar aquí. ¿Qué más? Génesis 6. Génesis capítulo 6. En una época donde toda la gente estaba centrado en las cosas materiales. Dice la Biblia, miren, vamos a Génesis 6. Hay un texto, hay un versículo que quiero leer con ustedes. El versículo 5, Génesis 6, 5. Miren el versículo 5. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos, ¿qué dice? Tendían siempre a hacer el mal. Muy bien. ¿Quién vio esto? Dios vio esto. No dice el ser humano se dio cuenta, no dice esto. Dice, al ver Dios. O sea, la perspectiva de lo que era malo estaba en las manos de Dios. Pero en las manos del hombre, ¿el hombre qué estaba haciendo? En su perspectiva de él, para él estaba haciendo el bien. El hombre pensaba que estaba haciendo bien. De continuo dice, era maldad, pero ante los ojos de Dios. Pero ante los ojos del hombre, ¿qué era? Era bueno. La época donde vivía, esta época donde estaba Noé, antes del diluvio, ellos tenían cosas y moralmente distorsionadas, feas, muy feas. No lo menciono mucho por lo que acá están los niños, pero hay cosas muy feas que hacían en aquella época. Muy feas, incluso sacrificios de bebés. Todo eso era mal, pero para el hombre era bien. En estos tiempos, ¿cuál es el enfoque de la gente? Es lo material. Es lo material. No me tomen a mal esto, hermanos, ¿ya? No me tomen a mal esto. Pero incluso la iglesia muchas veces cae en esto. Porque llegamos a un lugar y pensamos, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a ofrecer? Venimos a la iglesia y decimos, ¿qué la iglesia me va a ofrecer? ¿Qué la iglesia me va a dar? ¿O por qué él tiene esto? ¿Por qué no tengo yo esto? ¿Por qué él sí, yo no? Ese es nuestro enfoque en lo material. Parece bueno, porque el mundo así lo dice, porque así lo dice la cultura, pero en realidad ante los ojos de Dios, yo tengo que estar viendo qué es lo que Dios me da. ¿Qué es lo que Dios me provee? Y con lo que Dios me da, yo estoy contento. Amén. Siempre vean ustedes, pensemos como hijos, no pensemos como gente del mundo. No somos personas del mundo, somos personas del reino. Pensemos como personas del reino.
¿Ustedes recuerdan, antes de empezar, bueno, ahora ya no es mucho, ¿no? Pero hace tiempo atrás, a mí me daban, antes que vaya al colegio, me daban 3 soles de propina. Y con 3 soles yo era millonario en el colegio. Porque con 1 sol ese era mi pasaje. Y con 2 soles ya me compraba mi almuerzo, compraba mi galleta, compraba mi frugo, hasta a mi amigo le invitaba con 3 soles. Eso era antes, ahora yo sé que 3 soles no es mucho en estos tiempos, pero me compraba mi pollo broster, me compraba salchipapa, 3 soles, ¿ah? Y esos 3 soles para mí eran suficientes. Me acuerdo, me levantaba, mamá, yo voy a estudiar, toma hijito, me daba mi propina de 3 soles. Y para mí no hacía falta que ella me dé 20, 50, 80, porque para mí con esos 3 soles era suficiente para estar tranquilo. En estos tiempos me pongo a pensar, Señor, a veces te queremos pedir más y más, pero Señor, yo quiero estar conforme con lo que tú me has dado. Hablando de las cosas materiales, ¿ah? Porque a veces nos enfocamos tanto en lo que el mundo tiene o en lo que los demás tienen y no estamos agradecidos por lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Eso, cuando yo estoy conforme, agradecido con lo que Dios tengo en Cristo, hará que tenga fuerza porque tengo crecimiento en mi vida. Pero por el contrario, si siempre me estoy quejando como los israelitas cuando salieron de Egipto y decían, Señor, ¿por qué no tenemos carne? ¿Por qué no hay buffet de carne acá? ¿Por qué no hay esto, no lo otro? ¿Por qué no hay casa? ¿Qué hizo el Señor? Ahí, ya, ok. ¿Quieren quejarse? Ahí mueren en el desierto. No hubo crecimiento. No sé si me estoy dejando entender. Botar estas cosas de raíz. Estas cosas son lo que está haciendo que el día de hoy mucha gente esté afligido. Pareciera que el mundo se está desarrollando. Aquí le hablo a mis remanentes, Génesis 11. Pareciera que el mundo es atractivo. Pareciera que las cosas, porque hay luces, hay colores, hay música, hay cosas muy llamativas. Pareciera que el mundo está desarrollando, pero en realidad todo eso, lo que el mundo les quiere ofrecer, remanentes, es falso. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque es momentáneo. Por eso es falso. Un día viajé cuando vivía en Corea del Sur, tenía que salir cada 3 meses a renovar mi visa. Y el lugar más cerca para viajar era China o Filipinas, estos lugares. Entonces yo he ido mucho a la China, aquel entonces. Y un día, pues yo viajaba solito, ¿ya? Y imagínense, no sabía nada de chino, ¿no? Pero arriesgándome ahí, ni bien bajaba del aeropuerto, agarraba un papel y le decía a una persona que daba información en inglés, le decía, por favor, escríbeme 3 cositas. 1, ¿cuánto cuesta en chino? ¿Ya? Y lo escribía. 2, ¿dónde está el aeropuerto? Llévame al aeropuerto en chino, por favor, por emergencia. ¿Ya? Y 3, ¿dónde está el baño? Por si acaso. Eso siempre me guardaba en mi bolsito, me iba. Y salía a caminar, a pasear, y encuentro un mercadito donde vendían réplicas de relojes. Y a mí me gustan los relojes, hace tiempo me gustan mucho los relojes. Y vendían réplicas de todo tipo de reloj. Y me acuerdo que en ese entonces no tenía mucho dinero, pero lo que tenía, agarré, vi un reloj, un Frank Müller, imitación obviamente, pero me lo compré. Y claro, ahora ya no funciona, ¿no? Ahora ya, lo tengo todavía, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque era falso, era imitación. Si tú te compras uno verdadero, obviamente te cuesta muchísimo más, pero te compras uno verdadero hasta el día de hoy. ¿Ustedes han visto los relojes Rolex? Hay Rolex que hay de los años 70 que todavía funcionan como si nada. Porque son genuinos. Pero si tú compras algo que es imitación y no es verdadero, no te va a durar. ¿Por qué les cuento esto? Remanentes, por muy bonito, atractivo que sean las cosas en el mundo, es falso. Lo único genuino, verdadero es el Evangelio. Eso dura para siempre. ¿Por qué creen que el Señor decía, se puede secar las hierbas, se puede marchitar la flor, pero mi palabra permanece para siempre? Y si no sanamos nuestras heridas, ¿qué sucede? Si no llego a sanar estas heridas en mi vida, esas heridas se convierten en vías, en carreteras, para que los demonios empiecen a trabajar en mi familia. Si no sano las heridas,
verán que su hogar empieza a remolcarse. ¿Por qué? Porque hay muchas heridas allí. Basta que toque una pequeña cosa, ¡fum!, explota la ira, el enojo. ¿Por qué? Porque todavía hay heridas. Y yo sé que no estamos acostumbrados a escuchar esto, hermanos, pero en estos últimos tiempos, viendo tanto el campo y viendo la palabra de Dios y viendo las palabras de Jesús, nuestro Señor, hay demonios que están queriendo destruir los matrimonios, a los niños, a la iglesia, a los pastores, a los ancianos. Están trabajando 24 horas para destruir. Lo están haciendo. Por medio tanto de gente no creyente como también por medio de gente que va a la iglesia. Y si no me doy cuenta, eso se convierte en una vía. A veces me decían, pero pastor, ¿qué tiene de malo que escuche música secular? ¿Qué tiene de malo eso? A veces quiero bailar, ¿no es cierto? Nos gusta bailar, una salsita, ¿no? Claro, nos da alegría, ¿cierto? Y hablaba de esto con un hermano mío que está atravesando una situación ahora y le preguntaba, le decía, mira, ahora estás pasando una situación muy difícil. ¿Qué haces tú para sentirte mejor? Y mire, yo ya sabía lo que me iba a responder y me dijo, yo me pongo a escuchar música. ¿Y qué música escuchas? Pues yo lo conozco desde niño. Mira, ¿tú te acuerdas que escuchamos esto? Sí, me acuerdo, Leo. Ya. Entiendo ahora que eso es una vía para que los demonios entren y te hagan sentir peor. ¿Por qué crees que no estás sanando? Intenta hacer esto. Intenta leer palabra, deja la música secular y intenta alabar a Dios, porque las alabanzas son una confesión de fe. Empezó a hacer eso, se ha recuperado muchísimo. Hay una gran diferencia. La música secular no es que yo quiera llevar condenación a esto, no me malinterprete. A mí también a veces escucho una canción por ahí, de la nada mi pie empieza a moverse solito. ¿Ah? Mi esposa me queda mirando y dice, mi amor, ¿qué te ha pasado? Estás en la carne todavía. ¿Ah? No lo niego, pasa eso, ¿no es cierto? Pero también sé que si yo me dedico solamente a eso, mi estado espiritual se va a hundir. O sea, yo lo puedo tener como referencia, no tengo ningún problema tenerlo como referencia, pero ahora si yo me dedico a eso, créanme que va a empezar a ser afectado su familia, su hogar, y si continuamos abriendo estas vías, sea por música, sea por las cosas malas que uno ve por las redes sociales ahora, es fácil ver desnudez en la internet, es fácil llegar a ver eso ahora. Pero si tú sigues abriendo puerta a eso, va incluso a enfermedades. Llegan. Enfermedades pueden llegar por esto. Y esto, miren, empieza y se convierte en idolatría. Y la idolatría Dios no le gusta, la aborrece. La aborrece. Miren, denme un segundito nada más. Quiero respaldar esto. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo, 5. Colosenses 3, 5. Lo leemos, ¿ya? Todos juntos. Dice Colosenses 3, 5. Miren. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Es que
muchas veces tenemos concepto de idolatría solamente de una imagen, una estatua, ¿no? Con el concepto de idolatría y a veces los protestantes se la agarran mucho con los católicos. Y por eso yo siempre digo, a veces me critican por eso, yo digo, hay católicos que son mis hermanos, como también hay protestantes que no son mis hermanos. ¿En serio? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios tiene una sola iglesia. Cuando lleguemos delante de Él, Él no va a decir si vienes del catolicismo, el protestantismo, porque vienes del... No va a decir eso. Esto. A veces si pensamos que idolatría solamente es un yeso, una roca. Idolatría también es, ¿qué dice acá? Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Eso también es idolatría. ¿O no les gusta eso? Está allí, hermanos. Hay que atacarlo. Por eso Jesús decía, si tu pie o tu mano te es causa de pecar, córtalo. Si esto está haciendo que nosotros pequemos, hay que cortarlo de raíz. Amén. Es mejor entrar al reino de los cielos, dice, cojo, sin un ojo, sin una mano, a que no entrar, dice. Si esto, obviamente el Señor no está diciendo córtense realmente el brazo, no está diciendo esto. Está diciendo corten todo lo que es idolatría, corten todo lo que les trae pecado, corten esos actos de pecado que constantemente lo está arrastrando. ¿Cómo lo cortamos? Necesitamos una espada para cortarlo, ¿cierto? ¿Correcto? Una espada para cortarlo. ¿Y qué es la espada? La palabra de Dios. Hay que cortarlo de raíz con la palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo. A veces pensamos que es con mi fuerza. No es con mi fuerza, es con la palabra de Dios. Proclamando libertad en el nombre de Jesucristo. Señor, ayer fallé. Perdóname, Señor. Hoy quiero volver a tener una oportunidad para seguir haciendo lo bueno ante tus ojos. No permitas que regrese lo de antes, Señor. El Señor oye nuestro clamor porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Esto, como les digo, estas vías se convierten para que haya conflictos en casa, conflictos con las personas y llega a levantarse circunstancias que escapan a nuestras manos. Por eso debemos conocer cuál es el trasfondo. ¿Cómo es que Satanás está engañando ahora mismo a los creyentes? Primero, Juan 8:44, ¿qué es lo que el diablo mejor hace? Él es padre de la mentira. Cuando habla mentira, dice que de suyo habla porque es padre de mentira. ¿Cómo es que el diablo está engañando? Por medio de mentiras. Ese es su idioma, su dejo, su lengua natal es mentira. Es lo que él habla constantemente. ¿Y cómo sé que es verdad y es mentira? ¿Cómo sé que es verdad y qué es lo que el diablo dice mentira? Todo lo que está en la palabra es verdad. Todo lo que viene de Cristo es verdad. Todo lo que va en contra de la palabra es mentira. Si la Biblia me dice, más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre de Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios, y yo lo he recibido, y yo lo he creído, soy un hijo de Dios. Me he arrepentido de mis pecados, lo he confesado con mi boca, he hecho eso, soy un hijo de Dios. Creo en el nombre de Jesucristo, soy un hijo de Dios. Por muy débil que haya sido, por muy feo que haya sido mi trasfondo, soy un hijo de Dios. Cuando me arrepiento, sucede metanoia en mi vida y voy a los caminos del Señor. Amén. Ahora que después de eso el diablo quiere engañarnos de cualquier manera. Miren, 2 de Corintios 11:14. 2 de Corintios 11:14. Dice que se viste. ¿Cómo qué? Como ángel de luz. Yo les digo siempre, hermanos, no piensen que el diablo va a venir de una manera espantosa a presentarse a ustedes. Él no va a venir como viene en las películas, con cachos, con dientes verdes, con mal aliento. ¿Quién se va a acercar a un diablo que le apesta la boca, pues? Nadie se va a acercar a un diablo así. ¿Cómo se va a vestir el diablo? Se va a vestir como ángel de luz. Como ángel de luz. Por cosas llamativas. Por cosas que parecen atractivas. Por cosas que, esto me conviene, esto me gusta, esto me agrada. Conversando con los jóvenes
Y yo sé que en estos tiempos es uno de los problemas que más afligen, pero no me lo tomen de manera personal esto, hermanos, ¿sí? O remanentes o joven que está escuchando esta transmisión. Pero miren, ¿qué pasa? Pasan por dificultades en el día a día los jóvenes, ¿no? Dificultad en el trabajo, dificultad en la familia, dificultad con los amigos, dificultad. Y entonces, ¿qué buscan? Buscan un relajo. Entonces, al buscar un relajo o algo que los alivie de estas dificultades, encuentran las drogas, encuentran las mujeres, la pornografía, encuentran todas estas cosas. Y claro, momentáneamente les da un alivio. Pero les digo algo, después les va a pasar factura. Es que me hace sentir bien, es que me relaja. Sí, eso es momentáneo. ¿Por qué creen? Es que el diablo se viste como ángel de luz. O sea, está por fuera como un ángel de luz, por dentro es el ser más sucio que puede existir. Y te va a querer cobrar después. Te va a querer cobrar. Dice, mueve los gobernantes poderes invisibles, Efesios 6, del 12 al 20. Efesios 6, del 12 al 20, él está moviendo toda potestad. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Contra los demonios es nuestra lucha. Amén. Contra ese ser sucio, malvado, es nuestra lucha. Contra él tenemos que luchar. ¿Cómo? Oración. Amén. ¿Cómo? Palabra. ¿Cómo? Dando culto a Dios. Entregando nuestro tiempo al Señor. Así estamos ganando. Si nos alejamos de estas cosas, el diablo está ganando. Pero si nos acercamos más para la cosa del reino, Cristo está siendo glorificado y magnificado. Él engaña mediante, como les dije, la idolatría. Y recuerden, Dios aborrece la idolatría. Éxodo 20 del 4 al 5. Visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. 5, 1 Corintios 10, 20. Ahora que se acerca esta época de... Miren, ya ha bajado, gracias a Dios, ha bajado estas cosas de las procesiones donde cargan. En muchos lugares ha bajado, ¿ya? No es tan fuerte como hace 10, 15, 20 años atrás, era más fuerte todavía. Sin embargo, todavía hay. Ayer salíamos con los remanentes al campo y tuvimos que pasar por ciertos caminos donde está pasando esta procesión. Ya saben a qué me refiero, ¿no? El mes morado. Pasa la procesión. ¿Cómo sabemos? Pues porque está todo adornado de color morado y blanco. Y en los lugares donde pasa la procesión, hermanos, son lugares muy peligrosos. Disculpen por decir eso, pero son lugares bastante sucios. La diferencia es, donde hay evangelio no hay eso. Donde hay idolatría hay eso. Es muy interesante la diferencia. Donde hay evangelio no vas a ver esto. Porque alguien que tiene luz en su vida no va a estar llenando su casa de basura. Más bien va a estar botando todo eso. Pero alguien que está lleno de idolatría no se da cuenta que es basura. No se da cuenta. Por ejemplo, si tenemos un tacho de basura acá y empieza a apestar, empieza a oler fuerte, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? Vamos a echarle perfume. Hay que echarle perfume, pastor, porque está oliendo feo ese tacho de basura. Échale perfume, cómprale Glade, no sé, Fabriz, lo que sea. Vamos a echarle perfume ahí para que huela mejor esa basura. Muy bien, ya le echamos 1 litro ahí de perfume, el más caro. ¿Dejaría de apestar? No, no deja de apestar. Más bien, huele a perfume podrido todavía, ¿no es cierto? Y lo dejamos más todavía. ¿Qué va a venir? Pericotes van a venir, ratitas, cucarachas, moscas, va a estar llenándose todo eso. ¿Cuál es la solución? Botarlo. La única solución es botar la basura, ¿no es cierto? Pero cuando viene idolatría, piensas que estás haciendo bien, pero en realidad estás empeorando la situación. Por eso dice 1 Corintios
No quiero que os hagáis partícipes de esto. ¿Por qué? Porque lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. La idolatría, sea de imagen, estatua, o la idolatría que hemos visto acá, de inmoralidad sexual, de impureza, de divisiones, de avaricia, toda idolatría va a traer vías para que obren los demonios. Hay que cerrar esas brechas en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque eso, si no, ¿qué se convierte? Heridas. Y no vamos a crecer así. Primero tengo que cambiar mi pensamiento. ¿Cuál tiene que ser mi pensamiento? Yo voy terminando, hermanos. Yo sé que tienen hambre. ¿Cuál tiene que ser mi pensamiento ahora? Les digo, ¿quién define el bien y el mal? Dios define qué es bueno y qué es malo. Amén. Eso no nos toca a nosotros. No nos toca a nosotros. A Dios le toca y le pertenece la definición del bien y del mal. ¿Qué debo hacer yo entonces? Dice Gálatas 2:20, juntamente con Cristo estoy crucificado. A ver, juntamente con Cristo estoy crucificado. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ese tiene que ser mi pensamiento. ¿Viene alguna dificultad? ¿Me incomoda esto? ¿No me gusta? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Esto es para todos, hermanos. Para mí, para ustedes, es para todos nosotros. Yo no estoy aquí como un juez, nada de eso. Esto es para mí también. Amén. Para todos nosotros. Pero hay que recibir la palabra. Porque somos hijos, hay que recibirlo. Filipenses 4, del 6 al 7. Este tiene que ser nuestro pensamiento. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Otra vez digo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿dónde? En Cristo Jesús. Ese tiene que ser nuestra manera de vivir. Amén. Acción de gracias. Nunca pierdan esto. Con esto termino. Acción. No solamente es pensar gracias, dice acción de gracias. Amén. Acción de gracias es muy diferente a simplemente decir, gracias. ¿No es cierto? Sí, gracias, Señor. Es muy diferente. Acción de gracias. ¿Qué harían ustedes con acción de gracias? ¿Qué entregarían ustedes por una acción de gracias? Amén. Mediten en eso. Oren delante del Señor. Señor, estoy agradecido, pero no solamente estoy agradecido, sino que quiero hacer acción de gracias. Acción de gracias. Amén. Entregarnos como sacrificios vivos delante de Dios. Nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestra economía. Todo lo que tengamos y lo que somos le pertenece a nuestro dueño, Cristo Jesús. Termino con lo que hemos leído. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Esa es nuestra identidad. No le crean al diablo. El diablo va a querer decir que no somos justos, que somos pecadores. No, en Cristo soy justo. Dios me ve a mí como un justo por medio de Cristo. Ahora, ¿qué hago? Voy en ese camino, metanoia, cambio de mente, cambio de corazón. Amén. Cambio de mente, cambio de corazón. Perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque soy real sacerdocio. Soy nación santa. Fui adquirido por Dios mismo. Dios mismo me compró. Amén. Dios mismo.
Los bendigo en el nombre de Jesús para que esta semana podamos ir avanzando y creciendo en nuestra vida de fe, sanando nuestras heridas, quitando todas las cosas del pasado. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a seguir creciendo en la fe. No queremos ser niños espirituales. Señor, queremos ser guerreros tuyos. Queremos siempre disfrutar, anhelar tu palabra, Señor, tener sed espiritual, hambre espiritual de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy comemos tan rico tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que esta palabra permanezca en nosotros durante toda la semana y veamos la evidencia de esta palabra en nuestros campos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Me despido.